que estas sesiones se graban todas y se ponen luego disponibles en la página web de Diverlet. Yo solamente voy a iniciar la mesa redonda que en esta ocasión está centrada en temas de desinformación. Quiero agradecer especialmente a las ponentes Esther Saquete, Mariona Taulé y Jimena Villagrán el haber aceptado la invitación, y también a la moderadora, que en este caso es Loles Molina. Y simplemente daros la bienvenida y pasarle la palabra ya a Loles para que comience. Muchas gracias. Pues hola a todos, buenos días. Gracias por conectaros a esta mesa redonda, que seguro que será de bastante interés para todos. Como ha dicho Maite, la mesa se va a grabar, ¿vale? Y para quien no me conozca, soy Loles Molina, trabajo en la Universidad de Jaén, tanto como profesora y además como investigadora en el grupo SINAI. Tengo el placer de presentar esta mesa redonda titulada Tecnologías del lenguaje para combatir la desinformación, organizada por la comunidad Divertilet, que es la diversidad en tecnología del lenguaje en España. Esta iniciativa, Divertilet, surge dentro del marco de la Red Temática Nacional de Excelencia PELENET, financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que fomenta y divulga las herramientas y recursos del procesamiento del lenguaje natural. En esta mesa vamos a contar con 3 ponentes, todas ellas implicadas en interesantes proyectos relacionados con el tema de la mesa, de las cuales voy a ir haciendo una pequeña descripción y seguidamente pasaremos a ver y escuchar sus presentaciones, de las cuales disponen entre 5 o 7 minutos, si Dios quiere. Y una vez terminado esto, pues las 3 presentaciones daremos turno a un debate para los asistentes que puedan hacer sus preguntas, dudas o apreciaciones. El tiempo estimado es de 1 hora, así que vamos a pasar por la primera ponente, que es Esther Saquete. Ella es doctora en informática y titular universidad del Departamento de Lenguaje y Sistema Informática de la Universidad de Alicante. Su investigación se centra en la extracción del conocimiento temporal y más recientemente en el tratamiento automático para la detección de la desinformación. Es autora de más de 60 publicaciones en revistas de alto impacto y más de 30 ponencias en congresos internacionales de prestigio en el ámbito del PLN. También sobre esta temática ha participado como investigadora en 49 proyectos de investigación financiados con fondos públicos europeos, nacionales y autonómicos. En 4 de ellos ha sido IP y en 10 proyectos de investigación con entidades privadas, siendo en 2 de ellas también IP. Ha dirigido 2 tesis doctorales y una más que está en proceso. Actualmente es IP de un proyecto nacional recién concedido y de un proyecto Prometeo de excelencia de la Generalitat Valenciana. Además es autora de 3 transferencias tecnológicas y en este momento te dejo paso, Estela, para que empieces tu presentación. Vale, muchas gracias, Loles, por tu presentación. Voy a compartir pantalla y... A ver. Ahora me decís si se ve todo bien. ¿Podéis ver la presentación? Sí. Vale. Bueno, pues yo voy a presentar lo que estamos haciendo, como comentaba Loles, en los proyectos tanto nacional como Prometeo con relación a la desinformación. Y vamos a ver un poco cómo estamos trabajando con las tecnologías del lenguaje humano para combatir esa desinformación. Luego contaré algunas aplicaciones más que también estamos utilizando precisamente el lenguaje humano. La desinformación y dentro de ello las fake news al final son historias inventadas con la intención de engañar. Entonces, este tipo de noticias tienen un alto grado de intencionalidad, se hacen por algo, tienen también una alta carga emocional y mezclan componentes verdaderos y falsos con la intención de confundir al lector. Además, hay una gran capacidad de viralidad gracias a las redes sociales y a Internet. Esto hace que esta fácil difusión necesite o requiera de mecanismos de automatización para intentar prevenir de manera precoz o detectar de manera precoz estas noticias. Al final, una noticia falsa pues va a buscar el impacto, muchas veces lo hacen por el propio titular porque mucha gente lee el titular y no acaba leyendo la noticia, con lo cual se comparten titulares sin haber corroborado
que la noticia hace referencia a eso. Se mueven mucho en la ambigüedad, en la no precisión de la información. Se busca sobre todo la emoción, porque las cosas que te afectan a tus propias emociones son las que más importancia le vas a dar. Además, se mueven sobre tópicos relevantes que están en ese momento en boga y sobre todo eso, la viralidad que se tiene. Se dice que, por ejemplo, tú antes decías yo pienso, luego existo, ahora se dice yo comparto, luego existo, ¿vale? Entonces, esto hace que para que tú estés como que te sientas muy acompañado, en realidad necesitas publicar cosas y muchas veces sin comprobar la veracidad de las mismas, ¿no? Nosotros estamos utilizando procesamiento de lenguaje natural, que es una parte de la inteligencia artificial a la que le queda mucho recorrido todavía, y para ello también utilizamos técnicas de aprendizaje automático y de deep learning. Existen dos propuestas. En el aprendizaje automático tradicional, pues se crea un conjunto de datasets entrenados con ejemplos para entrenar al modelo y conseguir resolver una tarea específica, pero a partir del 2018 que hubo ya, por ejemplo, el sistema BERT, que son modelos preentrenados que están creados de manera genérica con un montón de información, ya lo que se tiende más a hacer es hacer datasets concretos para tu tarea y hacer un fine-tuning o un ajuste de estos modelos genéricos para resolver tu tarea y está resultando muy, muy satisfactorios los resultados que se están obteniendo. Respecto a la desinformación, se suelen tomar 3 aproximaciones, una más basada en el estilo, que es ver según el estilo de la escritura, las pistas lingüísticas, ver los patrones de engaño que se pueden dar. Otras más basadas en conocimiento, en donde sí que tienes que ir a buscar conocimiento externo para comprobar un determinado hecho, si es verídico o no. Y las basadas en contextos, que son más analizar el tema de la repercusión en redes sociales que tiene esa noticia. Lo ideal sería una aproximación híbrida de estas 3. Nosotros partimos de la hipótesis, vamos a trabajar en nuestros proyectos con noticias tradicionales, con formato tradicional, no redes sociales, y partimos de la hipótesis de que estas noticias pueden mezclar información verdadera e información falsa, ¿no? Hay partes que serán verdad y partes que no. Siguiendo esta hipótesis, lo que hemos hecho es modelar el problema, ver qué características me van a definir esa confiabilidad en la información. Se están generando datasets y con ello estamos entrenando modelos. Y nosotros, en principio, como nos basamos en noticias tradicionales, estamos utilizando la pirámide invertida, donde la parte más importante está como en la parte de arriba y va bajando de importancia a medida que baja en la pirámide. Y luego también estamos utilizando la notación de las 5W1H, de forma que se marcan las cosas importantes de la noticia, la información esencial, qué ocurrió, dónde, con quién, cuándo, por qué y cómo. Y esas partes, en un principio, las estábamos anotando como verdaderas o falsas. Con esta premisa generamos un dataset de 200 noticias sobre COVID y salud, mitad verdadera y mitad falsa. Y creamos una arquitectura de detección donde en una primera capa detectábamos esa estructura de la noticia y luego le dábamos una veracidad a esas partes de la noticia. Conseguíamos obtener un 67% partiendo de un texto plano y consiguiendo determinar al final si la noticia era verdadera o falsa. Pero decidimos cambiar el enfoque porque realmente para poder determinar si algo es verdadero o falso nos tenemos que ir a una comprobación externa y entonces nos basamos en solamente analizar el contenido de la noticia. Por tanto, lo que empezamos a marcar fue la confiabilidad de la noticia. Entonces, creamos una adaptación del esquema de anotación teniendo en cuenta la confiabilidad con un conjunto de noticias nuevo. Y los criterios de confiabilidad que aplicamos es precisión y objetividad. Precisión en cuanto a que si hay vaguedad y ambigüedad o falta de información o errores ortográficos nos da pistas de posible noticia no confiable. Y en cuanto a objetividad, pues si hay comentarios personales o mensajes emotivos o opiniones del autor o titulares de tipo clickbait, pues tampoco nos da mucha confianza. Entonces, pues en tema de precisión, por ejemplo, hace mucho tiempo, pues eso no está nada claro. Gracias a estudios recientes, pero no se dicen cuáles, pues eso no es confiable. O, por ejemplo, un titular como precaución o en nuestra opinión o cosas que tienen que ver con cosas de opiniones propias, ¿no? Pues eso se aleja de la objetividad. En este caso, utilizando estas características, conseguíamos pasar de un 78%, bueno, 75% en cuanto a F1 de resultados de acierto a un 95% prácticamente, ¿vale? O sea que realmente las features estaban funcionando bien. Nos dimos cuenta que había un problema en cuanto a que era muy costoso crear el dataset, entonces estamos trabajando en una metodología de anotación semiautomática donde estamos utilizando Human in the Loop. Esto significa que vamos a utilizar técnicas de Active Learning, por ejemplo, para que nos diga cuáles son las noticias más interesantes a anotar
y luego vamos a utilizar un predictor de noticias de elementos 5W1H para anotar esos elementos de manera automática y que sea el anotador el que corrija y realimente el modelo. Y luego también estamos trabajando en técnicas de detección de patrones de viralidad. Cogemos aquí, sí que cogemos redes sociales, dado una temática, por ejemplo, aquí cogimos COVID y hacemos un test mining donde le sacamos las emociones y la polaridad de la información y aplicando reglas de asociación sacamos cuáles eran las reglas que hacían que los mensajes fueran más virales. Entonces sacamos que la polaridad era generalmente negativa y pues miedo, tristeza o sorpresa eran las emociones más presentes. Entonces, el TLH o el procesamiento del lenguaje natural, lógicamente va a ser necesario aplicarlo para poder hacer una detección precoz de la desinformación. Hacen falta datos de entrenamiento y para eso necesitamos también a los expertos en el área para poder hacer buenos corpus de entrenamiento. Y en el futuro pues tendremos que trabajar en la explicabilidad de las decisiones tomadas y en eliminar el sesgo de los datos de entrenamiento. Y ya está. Muchas gracias, Estela. Nada. Ha sido rápida. Vamos a pasar a la segunda ponente, Mariona Taulé. Ella es doctora en Filología, especialidad de Lingüística y profesora del Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la Universitat de Barcelona. Es directora del grupo de investigación CLIC, Centro de Lenguaje y Computación, en el que se desarrolla su actividad investigadora relacionada con la lingüística computacional y en particular con la lingüística de corpus y la creación de recursos de ingeniería lingüística. El foco principal de su investigación es la modelización del lenguaje humano y el establecimiento de las bases teóricas y metodológicas para la anotación de corpus a diferentes niveles lingüísticos. Actualmente se centra en el análisis de la desinformación, en el desarrollo de técnicas de anotación para detectar teorías de la conspiración y para estudiar los estereotipos que surgen de los bulos raciales sobre inmigrantes. Ha participado en 38 proyectos de investigación competitivos, en 14 de ellos ha sido IP y en los últimos 10 años ha publicado 40 artículos en revistas indexadas y 19 artículos que están publicados en libros. Cuando quiera, Mariona, puede empezar. Hola, buenos días a todos y gracias Maite y Loles por invitarme a participar en esta mesa redonda sobre desinformación. Voy a compartir mi presentación. ¿No? Ups. ¿Se ve? Se ve, Mariona, pero se ve no en modo presentación de PowerPoint. Sí. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Bueno, pues mi intervención se centrará en la presentación del corpus que estamos anotando para el análisis y detección de teorías de la conspiración en el ámbito de la salud y que se difunden en las redes sociales. Esta investigación forma parte o se enmarca dentro del proyecto Shy Disinfodemics, que está coordinado por Paolo Rosso de la Universidad Politécnica de Valencia y que está hoy entre los participantes también en esta mesa redonda. Y además de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universidad de Barcelona, también participan la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Granada, el CSIC y la empresa Simanto Spain. Bien, centrémonos. Las teorías de la conspiración. Pues las teorías de la conspiración, al igual que otros tipos de información falsa o engañosa, no son un fenómeno nuevo, pero con la aparición de Internet y especialmente de las redes sociales, el ecosistema informativo ha cambiado y con él también la manera en que se propaga y difunde este tipo de desinformación. Las redes sociales permiten que la propagación de estas teorías sea más fácil, más rápida y sobre todo llegue a un público más amplio. Si además a todo ello añadimos la pandemia y con ello la amenaza de una enfermedad mortal, el confinamiento, es decir, la disminución de la movilidad, el aislamiento social y más tiempo también para acceder a estas redes sociales y sobre todo también la incertidumbre de la ciencia y de las instituciones, de la manera en cómo afrontar
la enfermedad, el COVID en este caso, pues se crea el marco ideal para la desconfianza en las instituciones especialmente y la necesidad de entender lo que está sucediendo, de encontrar algún tipo de explicación. Y encuentran, o algunas de estas personas encuentran esas explicaciones precisamente en las teorías de la conspiración. ¿Por qué? Porque estas teorías ofrecen explicaciones fáciles de entender sobre acontecimientos o situaciones confusas, turbulentas, importantes, y que normalmente atribuyen digamos, esa situación a complots secretos, ¿no? o a grupos malévolos. Y además, al igual que las fake news, como decía Estela, estas teorías también transmiten o tienen un alto componente o carga también emocional. Y todo ello hace que el mensaje sea mucho más atractivo y, por tanto, también explica el creciente interés en este tipo de desinformación. Añádele miedo, incertidumbre, confusión, impotencia, pérdida de control, dolor y todo eso. Esto hace que las personas, de hecho, sean más susceptibles a creer en las teorías de la conspiración. Bueno, pues bien, uno de los objetivos de nuestro proyecto es desarrollar o facilitar herramientas que permitan la detección de este tipo de desinformación. Y especialmente de las teorías de conspiración. Y para ello se necesitan pues, corpus de conspiración anotados, a partir de los cuales aprender. Y en eso estamos, es decir, este es un trabajo que se ha iniciado este año, por lo tanto todo esto no está terminado todavía, estamos en desarrollo, ¿vale? Pero la idea es crear un corpus multilingüe, español e inglés, de teorías de la conspiración. El corpus del español está formado por mensajes extraídos básicamente de Telegram, mientras que el corpus del inglés está extraído de distintas plataformas como Telegram, Twitter y Twitter. La extracción de los mensajes se ha realizado a partir de una lista de palabras clave relacionadas especialmente con el COVID y con las vacunas. Y en esta primera fase de anotación hemos seleccionado 5.000 mensajes para cada uno de los corpus, siguiendo una serie de criterios de selección que no voy a detallar aquí porque no hay tiempo. Permítanme decir antes que la selección y anotación de los corpus se está realizando de manera coordinada con el grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia y especialmente con la doctora en psicología social, Berta Chulbi, que es también miembro del mismo grupo de investigación. ¿Qué más? La anotación. La anotación consiste en clasificar los mensajes con la etiqueta sí o no en función de si contienen teorías de la conspiración y si incluyen o no, es decir, si incluyen o no algún tipo de pensamiento conspirativo. Para ello adoptamos el enfoque de Douglas y Sutton sobre que se entiende por, por teorías de la conspiración y resumiendo, se considera que son como una creencia creada por un agente o más de uno en secreto con un propósito y cuyo resultado, que sería la conspiración, la teoría, es de interés público pero no es de conocimiento público. Entonces, ¿qué rasgos destacarían de estas teorías? Pues que se oponen a las interpretaciones públicamente aceptadas de los acontecimientos, por ejemplo, niegan la existencia del coronavirus, describen actos malévolos o prohibidos, por ejemplo, la creación de vacunas para controlar a las personas mediante microchips subcutáneos, atribuyen la acción a individuos y grupos en lugar de a fuerzas impersonales o sistémicas, por ejemplo, una élite que manipula a los ciudadanos o a la población en general, son normalmente epistemológicamente arriesgadas, son más propensas a la falsedad que otros tipos de creencias y son construcciones sociales. Tienen el potencial no solo de representar e interpretar la realidad, sino también de crear nuevas realidades sociales.
Por lo tanto, lo que hacemos es anotar los mensajes con la etiqueta yes si contienen teorías de la conspiración, es decir, si incluyen algún tipo de pensamiento conspirativo. Aquí hay unos ejemplos que si luego tenemos tiempo los podemos comentar, y anotamos los mensajes con la etiqueta no, que no tienen ninguna relación con las teorías conspirativas o, por ejemplo, porque piden información acerca del coronavirus o de las vacunas, o porque cuestionan la efectividad de las vacunas, o porque simplemente no están de acuerdo o niegan esas teorías. ¿Qué más? Para acabar, cabe destacar que hay muy pocas aproximaciones computacionales que traten la detección de teorías conspirativas en comparación con otros tipos de desinformación, y también muy pocos corpus o datasets anotados con este tipo de información. Yo diría que en español, no, que yo sepa, no hay ninguno todavía. Y destacar aquí una referencia en la que participa, en uno de los autores es Paolo Rosso, que hoy está con nosotros y también si quiere añadir alguna cosa le invito a hacerlo, que es un artículo sobre la detección de los propagadores de conspiraciones. Es decir, que ellos en su trabajo se centran más en la detección de las personas que propagan, ¿no? Es decir, y cómo se propagan estas teorías. Y es un corpus formado por unos 6.000 tweets en inglés que apoyan este tipo de teorías y que están, es decir, que incluye tweets que están a favor o en contra de estas teorías y por lo tanto, el objetivo es detectar estos propagadores, ¿no? Utilizando características psicolingüísticas. Y luego también informaros de una tarea relacionada con la detección de fake news que ofrece este año en Medieval 2022 tres subtareas de detección de noticias falsas sobre teorías de la conspiración relacionadas con el COVID. Y que está organizado además por el Singular Research Laboratory de Noruega. Y yo diría que de momento esto es todo, y seguro que me he pasado con el tiempo, pero es que ya más rápido ya no podía ir. No te has pasado, Mariona. ¿No? No, vale, está vale. perfecto. Muchas gracias. Vale. La tercera ponente es Jimena Villagrán. Ella es periodista guatemalteca, especializada en periodismo de investigación y de datos por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha colaborado en varios medios de comunicación como El Confidencial, Plaza Pública y El Diario.es. Fue fellow de la Escuela de Datos y del International Center for Journalists, donde se especializó en emprendimientos periodísticos. Además, se ha desarrollado como consultora y profesora en periodismo de datos y acceso a la información para Internews y Thomson Foundation, entre otras. Ha impartido clases en varias universidades sobre periodismo de datos, transparencia y gestión de proyectos. Fue finalista en innovación del European Press Prize y en periodismo de datos del Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa. Actualmente es directora ejecutiva del Intercambio, que es una productora de periodismo de datos transmedia basada en Centroamérica, y además también es coordinadora de proyectos e impacto en Maldita.es. Pues cuando quiera, Jimena. Muchísimas gracias por la invitación a todas y es genial ver el trabajo que hacen. Voy a compartir mi pantalla, que acabo de darme cuenta que compartí la pantalla equivocada, que estoy con dos pantallas y ahora la cambio. Bueno, yo soy la coordinadora de proyectos de Maldita.es. Para los que no nos conocen, aquí está. Maldita.es es una fundación y un medio de comunicación sin ánimo de lucro. Nos dedicamos a luchar contra la desinformación desde muchísimos campos. Uno es como medio de comunicación, generador de audiencias, con alcance, comunidad, etcétera. Y ahí tenemos secciones editoriales especializadas en temáticas de la desinformación específicas como temas de género, migración, cambio climático, alimentación, timos, etcétera. Hay una sección especializada para cada uno, y por la otra parte tenemos la parte no editorial, que es la parte de la causa y misión de la fundación, que
tiene que ver con que hacemos políticas públicas y hacemos lobby frente a stakeholders, plataformas tecnológicas, políticos, etcétera. También trabajamos junto a investigadores académicos para proveerles datos, asesoría, trabajamos con ellos en proyectos, etcétera, en temas de desinformación. Y finalmente hacemos desarrollo tecnológico, que es la parte que les voy a contar ahora un poco. No sé si la mayoría aquí nos habrán conocido o lo sepan, nuestro trabajo periodístico tiene metodologías para cada tipo de desinformación. Tenemos una sección una metodología solo para verificación del discurso político, tenemos una metodología solo para verificación de temas relacionados con ciencia, y esta es nuestra metodología genérica, que es la de la sección de bulos, en el que para seleccionar lo que verificamos tenemos dos criterios. Uno es la viralidad y el otro es la peligrosidad. En la viralidad, como verán, el primer indicador que tenemos es que tenemos que asignar a un periodista si el contenido nos llega más de 10 veces en una hora. Esto es súper abierto. Nos llega, ahora les enseñaré a dónde nos llega y para qué usamos el procesamiento de lenguaje natural en esa herramienta a la que nos llega. Esto es parte de lo que desarrolla Maldita, como también una organización que desarrolla tecnología para luchar contra la desinformación. Creo que todos lo ven. Esta es la base de datos de Maldita, es nuestro sistema de gestión de la desinformación, que está conectada a nuestros chatbots automatizados. Ahora les comparto, el principal y el que usa la mayoría de usuarios es el de WhatsApp, pero también funciona en Twitter y en Facebook ahora mismo. Es un chatbot automatizado que permite a los usuarios, tenemos una relación de doble vía. Ellos nos envían un contenido que entra en nuestra base de datos y nosotros les damos respuestas automatizadas. El fact-checking lo siguen haciendo fact-checkers. Creemos que es necesario que haya involucramiento humano en hacer fact-checking. Y por eso creemos que es casi imposible automatizarlo, pero sí está automatizada la detección y la relación que tienen los contenidos que nos envían los usuarios con lo que reciben. Entonces, al darle verificar un contenido, te pide que le puedes enviar una imagen, una nota de voz, un texto o un video, y el sistema es capaz de llevarlo a la base de datos que vamos a ver ahora. Y a partir de ahí intentar hacer matches con nuestros contenidos publicados. Entonces, el procesamiento de lenguaje natural nosotros lo usamos para tres cosas, básicamente. La primera parte es que lo usamos para entender la acción del usuario en nuestros chatbots. Uno, cuando no usa el menú, o sea, el menú es cerrado y ahí entendemos directamente qué es lo que quiere hacer, pero a veces nos escriben y nos dicen, hola, quiero saber sobre Pedro Sánchez. ¿Qué es quiero saber? ¿Qué es Pedro Sánchez? Pues ahí está la primera parte. Luego, la segunda parte es para procesar las búsquedas que nos hacen los usuarios, en los que quitamos palabras innecesarias e intentamos quedarnos con palabras claves. Para que se hagan una idea, esta que van a ver ahora es nuestra sección de búsquedas de texto. Aquí hay absolutamente todo. Cada uno de estos reportes son cosas que nos envían nuestros usuarios. No pasa nada con que lo vean. Los números no son los números, está todo totalmente anonimizado. Entonces, por ejemplo, este ya está resuelto, debería de filtrarse los gracias, etcétera. Pero también hay matches directos que tienen que ver con cadenas de texto que se reciben por WhatsApp. Y por último, transcribimos todas las imágenes y audios de los contenidos que nos llegan en imagen y tienen texto, o que nos llegan como notas de voz. Si pueden ver aquí, hola, estoy grabando este audio para mandarlo a todos mis contactos. Me acaban de intentar pasar. Pues resulta que ese audio es un audio que ha llegado 82.400 veces. Es una estafa Iberdrola y empieza exactamente igual. Y ya está relacionado. Lo que hacemos es transcribirlo y encontrar matches a partir de las palabras claves que se extraen de esa transcripción. Lo mismo con las imágenes. Si yo me voy aquí, por ejemplo, y le doy mostrar transcripción, me transcribe todo lo que está en la imagen y a partir de ahí encuentra palabras clave. Esta varita mágica significa que encontró un match automático con otro contenido. Cuando tenemos una manita como esta, es que el sistema no fue capaz de detectar un match automático y uno de nuestros periodistas lo hizo a mano.
Los que están en rojo es que no les hemos vinculado ningún contenido hasta ahora. Esto básicamente lo que nos permite es analizar tendencias de desinformación. La página principal que les estaba enseñando es esta. Como verán, aquí hay un número. Esto quiere decir que es la cantidad de veces que nos ha llegado el mismo contenido y que hemos sido capaces de responder a esos usuarios. Entonces, por ejemplo, si ven esto, tarjeta de Shein de 800 euros pagando 2 euros para que te la den. Pues esto nos ha llegado 20 veces por nuestro chatbot en Instagram. Hay desinformaciones que se mueven en distintos lugares según el contenido. O sea, por ejemplo, una mujer magrebí, un individuo magrebí, autor de una paliza, no sé qué, nos llega por WhatsApp y nos ha llegado 12 veces. Hay cosas que podemos hacer, que no sé si este es el caso, porque no lo abrí antes. Sí, no sé si se dan cuenta, pero hay contenido, o sea, son dos tipos distintos de contenido. Hemos podido, o sea, el sistema es capaz de automatizar que este contenido es el mismo que este y el mismo que este, porque ahí utilizamos inteligencia artificial para hacer detecciones. En el caso de las imágenes, de píxel por píxel, la parte de texto, en el caso de los videos, partimos el video en frames, agarramos cada frame del video y el sistema es capaz de comparar frame por frame del video. Esto sirve muchísimo, por ejemplo, cuando un video duraba 1 minuto, pero para mandártelo lo cortaron a 30 segundos, somos capaces de detectar que es el mismo contenido. Y esto nos permite clasificar tendencias. A ver, un segundo. Aquí las recurrencias, por ejemplo. Esto es cada vez que nos ha entrado ese mensaje según la hora. Esto, por ejemplo, la regla de viralidad que les decíamos antes, que tenemos que asignar a un periodista obligatoriamente a resolver ese caso, es que nos ha llegado más de 10 veces en 1 hora. Sí, aquí hay 1, 2, 3. Bueno, ahí tenemos un filtro para hacerlo, pero podemos saber. Y si se dan cuenta, aquí hay 2 flechitas y una flechita. Este es un indicador de viralidad. Nosotros somos capaces de extraer el atributo de reenviado frecuentemente que usa WhatsApp y nos indica la viralidad de un contenido. Entonces, por ejemplo, si tiene solo una flecha, es que es reenviado, eso quiere decir que lo están agarrando de otro chat para reenviártelo, pero si tienes 2 flechas, es que ya está tagueado por WhatsApp como un reenviado frecuentemente, que quiere decir que ese mismo contenido ha pasado por más de 5 conversaciones seguidas siendo reenviado. Es un indicador de viralidad súper importante para nosotros. Todos estos datos, que aquí viene como el párrafo publicitario, somos capaces de darles acceso a través de una API o a través de un JSON o de lo que sea a investigadores con los que trabajamos haciendo proyectos, buscando convocatorias de proyectos europeos, convocatorias privadas, etcétera, en un rol en el que tiene que ver con que creemos que el conocimiento que ustedes generan y tienen es súper útil para los datos que nosotros tenemos y también para compartir conocimiento de lo que pasa en las comunidades y lo que pasa con las audiencias y las capacidades técnicas y académicas que tienen ustedes. Entonces, no quería irme sin decir esto porque creo que es muy importante que podamos trabajar en alianza. Y ahí me quedo y estoy abierta a las dudas para cuando sea el bloque de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muy interesante vuestra página web de maldita.es. Pues aquí en el chat creo que Paolo Rosso ya tenía una pregunta a Estela, si se la quiere hacer directamente o se la leemos. No sé si está o no. Estoy. Está. Tampoco soy tímido para hacerle la pregunta directamente. Es Bueno, que entonces, había seguido la sugerencia de Maite. Había seguido la sugerencia de Maite, por eso la había escrito. No, bueno, es muy interesante lo que estáis haciendo y a lo mejor lo has dicho y no lo he entendido, así que por si acaso te pido disculpas. Sobre la anotación de la noticia con estas dos dimensiones, ¿no? De precisión y objetividad, no me ha quedado claro si es una notación binaria o es por niveles, yo que sé, muy objetiva, 1, 2, 3, y pues eso, cuántos anotadores están involucrados en la anotación, cuál es el Inter-Annotator Agreement. Vale, sí, no lo he dicho en realidad, lo de los niveles ni nada. Es en realidad binaria, porque se sigue ese criterio como para determinar si es confiable o no confiable.
Meter niveles podría estar bien, pero de momento estamos en una notación binaria. El grueso principal de la notación la está llevando una persona, pero sí que es verdad que cogemos parte, cada vez que hacemos una nueva versión del dataset, cogemos parte de las noticias y las están anotando 2 personas más, ¿vale? Una con un conocimiento más lingüista y otra persona con un conocimiento más informático. Entonces la noticia, perdona por interrumpirte, la notáis, es decir, toda la noticia, lo digo porque podría contener fragmentos no objetivos y otros fragmentos sí objetivos. Es decir, claro, ¿a qué nivel, a qué granularidad nosotros hacéis la anotación? Estamos anotando toda la noticia. Entonces, dentro de la noticia no anotamos todas las frases, sino que cogemos los eventos que hay, como he explicado antes con lo de la 5W1H, y nos basamos en determinar la confiabilidad de esos elementos, ¿vale? Entonces, si hay un what o hay un who, en plan así que no es muy claro o que no da información muy precisa o lo que sea, pues eso te da pistas de poca confiabilidad. Entonces, lo ponemos... Entonces, luego ya me callo. Entonces, anotáis con respecto a esto, what, who. Sí. Podría ser objetivo con respecto a what, pero no con respecto a who, claro, por ejemplo. Claro, entonces, eso es. Entonces, al final el clasificador, basándose un poco en lo que ha visto de las diferentes partes y la confiabilidad de las diferentes partes, toma una decisión de confiabilidad o no. Que podríamos tener niveles y sí, al final podemos también hacer una confiabilidad de la noticia como por niveles. O sea, que es 80% fiable y 20%... Eso pero era una fake news lo que me callaba porque, como veis, sigo preguntando. Y la última. Entonces, no me ha quedado claro si al final le dais un valor binario sobre, por ejemplo, objetividad, teniendo en cuenta digamos, la objetividad de estas dimensiones que has comentado de la notación 5W1H de Watt. Sí, ahora mismo... etcétera. Es decir, what objetivo, who no objetivo, otro objetivo, ¿y qué hacéis? ¿Dais un valor final para la noticia o vais a dar un valor relacionado a estas dimensiones? Ahora mismo estamos dando un valor final, o sea, porque también estamos un poco utilizando pues otros datasets que hay sobre fake news que están anotados en general, suelen estar anotados como verdadero o falso o con un grado de a lo mejor entre varios valores, entre falso, muy falso o lo que sea, pero nosotros ahora mismo estamos dando un valor binario, pero realmente como estamos obteniendo la confiabilidad de las partes, podríamos cambiar eso a un valor, un porcentaje o diferente, ¿sabes? O sea que... no estamos tan centrados en el valor final de la noticia, sino un poco en qué cosas, más que nada porque lo queremos orientar a dar pistas o evidencias a un usuario que está leyendo de que hay cosas en esa noticia que no son confiables, o incluso alguien que está escribiendo una noticia alerte al que está escribiendo de aquí estás escribiendo esto y esto, no, el grado de confiabilidad que tiene es bajo. ¿Vale? Pero Entonces, sería interesante, en mi opinión, no decir solo que hay cosas, sino qué cosas. Con respecto a who, con respecto a what, con respecto a las dimensiones, ¿no? Sí, eso nosotros lo tenemos marcado y lo extraemos así. Lo que pasa es que ahora mismo para evaluarnos estamos evaluándonos con la noticia en global, pero en realidad podríamos perfectamente extraer qué partes son las que se han marcado como confiables y cuáles no. Vale, gracias, me callo. No. Flor, creo que también habías comentado algo para Mariona. Pero creo que Flor, que le ha contestado Paolo directamente, que lo tiene ahí. A continuación le ha contestado Paolo, con lo cual yo creo que Flor, sí, me parece que sí que te ha contestado. Podemos pasar a la siguiente, que es Elena, que sí, tiene una consulta. Sí, me ha contestado, perfecto. Gracias, Pablo. Elena Morandini hace una consulta, os la leo yo, ¿vale? Para las tres, porque me resulta muy interesante. Dice, he notado como lingüista una cosa en común de las presentaciones, la falta de un marco en las teorías lingüísticas. O sea, las perspectivas son más desde la sociología que desde la sociolingüística. Por ejemplo, análisis crítico del discurso o del género narrativo, que pueden ser útiles para el análisis de las macroestructuras, microestructuras y sobre todo de las falacias en las que se basan las noticias falsas. Se utilizan, aunque no se mencionen, o se basan principalmente sobre la anotación del corpus.
No sé cuál de vosotras podéis contestar. Quizás Mariona, porque ella es lingüista también. No, es decir, nosotros, ya os digo, que ahora la anotación de este corpus estamos empezando a anotar, ¿de acuerdo? Y de momento estamos creando este dataset que nos permitirá diferenciar en qué es conspirativo y de lo que no es. Entonces, es en una fase posterior, en una segunda fase, donde nos vamos a centrar en el discurso y en el análisis lingüístico, psicolingüístico, porque nosotros tenemos un enfoque muy psicolingüístico, porque es un discurso muy emocional, donde hay la expresión de muchas emociones, de cómo, y ver qué estrategias persuasivas se utilizan para expresar estos discursos, estas teorías, estas emociones. Con lo cual, si queremos, lo que pasa es que todo esto todavía estamos trabajando en ello, no hay nada publicado y por lo tanto soy prudente en lo que tengo que explicar o lo que puedo contar. Pero en principio es un análisis lingüístico, ver qué estrategias de persuasión se utilizan en este tipo de noticias o de teorías conspirativas y sobre todo un análisis léxico y de las emociones que se transmiten, porque es una característica principal de este tipo de mensajes. O sea, pero teoría lingüística también hay, digamos, está. Es decir, análisis del discurso. Gracias. Tengo una obra al lado y no quería hacer ruido. Gracias. Es que a veces, yo también estoy intentando entrar en la lingüística computacional. Veo mucha información que se da desde el punto de vista técnico, pero luego me pregunto, ¿habrá algo más detrás que no sea simplemente anotación de corpus? Entonces, eso me da una cierta esperanza para el sector. Gracias. A ti. Creo que el siguiente, Javier Rodríguez tenía la mano levantada. Cuando quiera. Está en mute. El altavoz. Javier, está el micrófono. En mute. Perdón. Vale, gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias y enhorabuena por la propuesta, por el formato, tanto a Lola Molina como a las tres ponentes. El formato imagino que es tremendamente difícil para quien está exponiendo ideas tan complejas, pero muy atractivo porque permite condensar para el espectador muchísimas perspectivas y mucho conocimiento. Tenía una pregunta para cada una. Bueno, yo soy investigador de aquí, de la Universidad de Jaén, y estamos estudiando el comportamiento de los usuarios con respecto a mensajes relacionados con desinformación. Y me gustaría preguntarle a Estela si habéis detectado algún problema por la proliferación, en el patrón de detección basado en el estilo, por la proliferación en medios generalistas, confiables, de ese estilo sensacionalista o apelativo a la emoción, como decía Mariona. Porque construyendo un dataset, veíamos, nuestro objetivo era a partir de noticias reales de medios confiables para generar noticias manipuladas, que utilizaran esas técnicas de influencia. Y veíamos que muchas de las noticias reales de medios confiables ya de hecho estaban utilizando ese estilo de comunicación. ¿Habéis detectado o habéis tenido algún problema a la hora de aplicar esos criterios, en el sentido de que se clasificaran como poco confiables noticias que procedieran de fuentes fiables? Sí, ese problema lo estamos teniendo porque efectivamente se está utilizando mucho técnicas de clickbait y cosas así también en medios también tradicionales. Entonces, al final sí que estamos encontrando que estamos clasificando a veces cosas como no confiables cuando en realidad pues sí que lo son o al contrario. Entonces sí que estamos encontrando ese problema. A nosotros, al basarnos simplemente en la noticia, pues te vamos a dar que eso es confiable o no confiable en base a esos criterios que estamos aprendiendo, pero sí que es verdad que en un segundo paso pues sería interesante el tener un chequeo contra bases de conocimiento para poder realmente corroborar que es así. Vale. Infeliz, ¿no? Que los medios confiables estén abusando también de esos estilos. Tengo otras dos preguntitas más, las lanzo ya, si da tiempo. Una para Mariona, que era si podría detallar los criterios de selección de los mensajes y si se está teniendo en cuenta en la teoría de la conspiración el narcisismo, porque muchas veces se apela también a lo especial que es una persona que ha accedido a una información como secreta y que es tremendamente inteligente y que el resto de la población no se está dando cuenta
la verdad, por así decirlo. Y la pregunta, Jimena, es si hay alguna razón para no tener el bot en Telegram, por funcionamiento de Telegram, etcétera, ya que es una de las vías de proliferación o difusión de bulos. Y gracias, ya no. Bueno, gracias, Jair. No hay ninguna razón que no tenga que ver con el tiempo de desarrollo. El bot realmente es un esfuerzo reciente que empezó con la pandemia, se ha ido mejorando. Ahora somos proveedores del bot en WhatsApp para otros fact-checkers y ha sido una cuestión de tiempo. Va a llegar, espero que en los próximos meses, y estará ahí. Pero es la única razón, no tiene ninguna razón de fondo. Lo único es que nuestra prioridad estaba siendo WhatsApp, porque es donde la gente normal se pasa, y obviamente la plataforma de mensajería más usada de España, y es donde se pasa la desinformación de la gente. Y Telegram realmente, por lo que hemos podido ver ahora y el estudio que estamos haciendo, tiene muchísima desinformación, pero es la desinformación que nosotros decimos que es una conspiración, que, bueno, tenemos una categoría que simplemente es invent, que son conspiraciones fuera de esta cosa que ni siquiera se pueden verificar porque cada una es más loca que otra. Entonces, Telegram está lleno de mucho invent, pero no necesariamente de desinformación que afecte en la vida real a la gente, pero va a estar de igual manera para los usuarios que usan Telegram. Ahora hablo yo, ¿vale? No, mira, Javier, criterios de selección. Bueno, entre los que hemos utilizado, entre algunos de ellos es, por ejemplo, si los mensajes pertenecen a un canal que tiene, de Telegram, por ejemplo, que tiene muchos seguidores. O, por ejemplo, si han estado escritos por distintos autores, no siempre por el mismo autor. O, sobre todo, si están relacionados con el COVID o con las vacunas. Y si, por ejemplo, por ejemplo, otro que era que tienen que ser más largos, tienen que tener más de 100 palabras. Y esto lo relaciono con una pregunta que me ha hecho Aroa, ¿vale? ¿Por qué Telegram y otros múltiples? Vale, Telegram, ¿por qué? Y eso también enlaza con lo que ha dicho Ximena. Telegram es decir, hay muchas teorías de la conspiración. Son canales en los que podemos encontrar muchas de estas creencias inventadas, fabricadas, dígales como quieras. Y lo que es interesante de Telegram, y por eso utilizamos en español más Telegram, es que tienes mucho más contexto, porque son textos mucho más largos. Es decir, como mínimo seleccionamos aquellos que tienen 100 palabras, pero es que tenemos textos de 500 palabras. Y eso nos da más contexto para interpretar y para decidir si es o no conspirativo. Porque no es nada fácil, es una tarea muy compleja. Porque, a ver, nosotros no somos fact-checkers, yo soy lingüista y mis colegas también lo son. ¿Vale? Y entonces determinar si es o no conspirativo a veces es muy, muy difícil. Cuando está claro, está muy claro, pero hay veces que se confunde, ¿no? Entonces no es nada fácil. Luego, ¿qué más decía Aroa? Es decir, nosotros para el español también hemos descargado mensajes de Twitter, de Instagram, de Reddit, ¿vale? Pero en un primer análisis que hicimos veíamos que eran más interesantes, más informativos los de Telegram que los que aparecían en Reddit o los que aparecían en Twitter. Pero no hemos descartado utilizar y analizar y anotar estos mensajes procedentes de otras plataformas. Y en el caso del inglés es porque la selección tenía demasiados pocos mensajes de Telegram y entonces compensamos, digamos, con los de Twitter y los de GTIRR o algo así, ¿vale? Claro, no sé de memoria las siglas. No lo sé, también vimos mensajes en Instagram para el español,
O sea, toda esta información la tenemos. Lo que pasa que es lo que os digo, que estamos empezando. La anotación del corpus en inglés ha empezado la semana pasada, o sea que estamos todavía en un momento de prospección. Y esto significa que también que a veces hay que replantearse, ¿no?, las cosas. O sea que ya veremos. No sé si Javier te ha contestado todo lo que luego me pierdo. Sí, te pregunté también por el narcisismo, por si habíais detectado algún componente narcisista en esas teorías de la conspiración. No sé. ¿Algún apelo a... ¿Alguna qué? ¿Perdón? Apelo a esa cuestión de cómo he encontrado una información que solo yo sé porque soy muy inteligente y soy claro, capaz de dar la verdad y el resto de la población no lo ve. Correcto. No, es que este es uno de los criterios para detectar y para analizar como conspiratorio. Nosotros tenemos la razón, somos poseedores de la verdad, sabemos la verdad. Ellos no lo saben, ellos no saben lo que está pasando, no tienen el control. Son inocentes, ¿de acuerdo? Sí que hay este elemento. Y claro que sí. Esta distinción entre ellos y nosotros, los que sabemos la verdad y los que la desconocen, los ignorantes, ¿no?, que no saben lo que está ocurriendo en realidad. Claro que sí, y tanto. Es uno de los criterios que tenemos en cuenta. Sí. Tenemos otra pregunta de Melida. Buen día. Para Estela. Te pregunta Estela, ¿con qué criterios se determina la confiabilidad de la noticia? Bueno, los criterios son esto que comentaba, que están como clasificados en dos partes. Una parte es la parte de la precisión y otra parte la objetividad. Entonces, en la parte de la precisión, pues como nosotros marcamos determinados elementos que hemos llamado key elements, que los llamamos en el esquema de anotación elementos de interés, y entonces ahí estamos marcando pues cosas que están, por ejemplo, pues vagas, no están claras, no están precisas. Luego, por ejemplo, si hay números, sí que se marca también como que se está dando una cantidad sobre algo, con lo cual eso es más fácil de chequear y, por tanto, da cierta confiabilidad. Y luego la parte de objetividad, sobre todo, pues el tema de que haya emociones, opiniones y tipos de mensajes así como alarmistas o intentando mover algún tipo de emoción. Entonces, esos son los criterios que se están teniendo ahora mismo por parte de los anotadores a la hora de anotar confiabilidad. Vale, y también Melida, buen día, pregunta ahora a Mariona, que comenta, que dice, has dicho que aún no se han analizado las teorías de la conspiración desde el punto de vista del léxico. ¿Se ha hecho ya con las fake news? ¿Con qué resultado? Quizá a lo mejor también Estela podría... Sí, Estela en este sentido puede dar más información. ¿Me podéis repetir la pregunta? Que estaba leyendo una cosa de Ximena que me parece muy interesante, que ha dicho que en vez de objetividad, neutralidad, y creo que... Melida, que también pregunta si, que Mariona había dicho que no se habían analizado las teorías de la conspiración desde el punto de vista del léxico, pero que quizá a lo mejor desde las fake news sí, a lo mejor metiendo diccionarios o alguna, entiendo yo, alguna terminología, algún lexicón, alguna cosa de esta. Y en caso afirmativo, pregunta que con qué resultado. Sí, vamos a ver, el tema del léxico se está teniendo en cuenta porque al final sí que, por ejemplo, en el tema de las emociones se están aplicando léxicos a la hora de detectarlas, por ejemplo, o hay muchas cosas que se utilizan para poder detectar esa neutralidad o esa precisión. Entonces, a nivel léxico, sintáctico y semántico, pues la noticia también se tiene que analizar porque, por ejemplo, muchos de los W que sacamos también tienen que ver con semántica y los roles que toman en un determinado evento las diferentes cosas, o sea que se está aplicando diferentes niveles de lingüística computacional en este caso porque lo estamos haciendo de manera automática, ¿vale? En la medida de lo que se puede. Vale, pues ahora hay una pregunta para Jimena de Sacramento Subiela. Las gracias y la pregunta. ¿Cómo se realiza la detección de la fiabilidad de ciertas noticias? ¿Es vuestro algoritmo quien lo determina quizá con un primer filtro o es un trabajo manual? En el caso de que sea automático, ¿cuáles son los criterios? Creemos que hay pistas que pueden hacer que un algoritmo detecte
que puede ser desinformación o no. Nuestros datos ayudan a entrenar esas inteligencias artificiales, pero es un trabajo manual. Seguimos creyendo en el trabajo de los periodistas y lo que hacemos es, o sea, nuestro sistema lo que nos organiza es la viralidad de esos contenidos que llegan desde muchas vías. O sea, nuestra base de datos es alimentada por una comunidad de ciudadanos que nos usa o para reportar porque cree que hay que luchar contra la desinformación, o que nos usa como un servicio, como que estuviera buscando en Google y dice esto que me mandó mi tía, pues viene para acá. Y el trabajo priorizamos según el nivel de viralidad, pero finalmente es manual. Son nuestros periodistas los que hacen todo el proceso de verificación, investigación, etcétera, y quienes resuelven si es falso o no. Por ejemplo, no publicamos verdaderos. Si lo que nos mandaste es verdadero, te vamos a decir que no, o sea, que ya está, no tenemos una respuesta, pero no clasificamos los verdaderos. Solo damos respuesta en el caso en el que sea falso. Y se dice que es falso con un artículo que tiene una metodología de fact-checking en el que tenemos, por ejemplo, en Maldita no se publica ningún desmentido, sino tiene 7 palantes. Este es nuestro método del palante, que es que 7 personas revisan y si hay una oposición a algo que alguien no pudo verificar independientemente de ese fact-checker, el artículo no se publica. Entonces, es un proceso largo en el que hay varios fact-checkers y luego 7 editores. Y eso, básicamente. Creo que no hay ninguna pregunta más, ¿no? Sin contestar. Yo tenía unas preguntas, digo, bueno, antes de que se corte, quisiera preguntarle a las tres. Las tres sois de ámbitos totalmente distintos. ¿Echáis de menos personas de los otros ámbitos? Por ejemplo, con periodistas, nosotros nunca hemos trabajado, no sé si Mariona o Estela. Con psicólogos ya sí que estamos empezando a trabajar, porque creo que es importante tener psicólogos en este tipo de cosas, de estas investigaciones, pero ¿cómo veis la relación entre ambas áreas? Necesaria, sinceramente. Es decir, nosotros de hecho somos un equipo multidisciplinar, porque Berta Chulbi es periodista, pero también psicóloga social, y nosotras somos lingüistas. Y el resto de miembros del proyecto coordinado son ingenieros informáticos y especialistas, algunos de ellos en procesamiento del lenguaje natural. Con lo cual, yo creo que es importantísimo, porque, por ejemplo, es decir, la manera de analizar enriquece muchísimo esta interacción entre maneras de ver, perspectivas distintas, ¿no? De ver la información también, no sé. Yo diría que sí, que es necesario, de verdad. Sí, yo pienso, bueno. En nuestro caso es una obsesión. Trabajar con gente de otros campos. Creo que es una cosa que se ha hecho como muchísimo en otros lugares del mundo. Los países nórdicos están súper acostumbrados a hacerlo, en Estados Unidos igual, y en España lo tenemos como mucho menos explorado, y es por eso acabo de poner en el chat el mail de Pablo, que algunos aquí lo conocen, es nuestro coordinador de investigación académica. Pablo también es periodista, pero desde Maldita hacemos un esfuerzo en crear esta unidad con Pablo dirigiéndola, porque queremos trabajar con gente de otros espacios, queremos proveer datos, queremos ser capaces de entender mucho mejor cómo circula y cómo detener la desinformación desde la investigación. Entonces, sí, es nuestra obsesión absoluta. Sí, nosotros en este caso lo mismo. De hecho, el dataset que se está creando y el esquema de anotación ahora mismo lo está creando una persona del ámbito lingüístico, que en este caso es traductora, y acabamos de recientemente contratar a un periodista también para el proyecto Prometeo, con lo cual al final es que es necesario. Nosotros como informático pues podemos hacer las herramientas, pero si no tenemos el know-how real de lo que queremos resolver, es que no tiene ningún sentido. Entonces es básico. ¿Sí? Bueno, pues muy bien, ya hemos llegado justo a tiempo, es 1 hora lo que duran las mesas redondas de Diverlés. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a las 3 ponentes, a Estela, Mariona y a Jimena, y a ti, Loles, por haber acometido la moderación de la mesa. Sabéis que las tenemos disponibles en la web
Y nada, encantada y a ver si no tardamos mucho en proponer otra nueva mesa redonda en la que nos podamos juntar. Gracias a todos los asistentes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. que vaya Gracias, bien. hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.